Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Seguimos ya en esta última semana de este año litúrgico. Ya hemos empezado con fuerza esta última parte con la celebración de Jesucristo, Rey del Universo, con esta solemnidad. El próximo domingo será ya el primer domingo de Adviento y comenzamos un nuevo año litúrgico. Hoy la Iglesia, y en esta semana, vamos a seguir proclamando esta parte final del Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículos 5 al 11 para este día. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo algunos ponderaban la belleza del templo por la calidad de la piedra y exvotos. Jesús les dijo: esto que contemplan llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra. Todo será destruido. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ser esto? ¿Y cuál será la señal de que todo esto está para suceder? Él contestó: cuidado con que nadie los engañe, porque muchos vendrán usando mi nombre, diciendo yo soy, o bien el momento está cerca. No vayan tras ellos. Cuando oigan noticias de guerras y de revoluciones, no tengan pánico, porque todo eso tiene que ocurrir primero. Pero el final no vendrá enseguida. Luego les dijo: se alzará pueblo contra pueblo, y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países epidemias y hambre. Habrán también espantos y grandes signos en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la presencia y la fuerza y el fuego del Espíritu Santo para traer esta palabra hoy a nuestra vida. Digamos juntos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Volvamos la mirada al texto. Segunda, tercera proclamación clara, pausada, mirando todos los detalles. Capítulo 25, versículos del 5 al 11, según San Lucas. ¿Qué nos dice el texto? ¿Dónde está Jesús? Hay unos personajes que hablan algo muy bonito de un lugar allí importante. ¿Cuál es ese lugar? ¿Y qué dice Jesús sobre ese lugar puntualmente? ¿Y qué pregunta le vuelven a hacer? ¿Y cómo responde Jesús ante la temática que proponen algunos que están al lado de él? ¿Qué tiene que ocurrir? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los pueblos? Etcétera. Miren todas las alusiones, las imágenes, que después de las lecturas, después de recomponer mentalmente el texto, ¿qué ha quedado en la mente, en el corazón? Segundo momento, meditación. Esta semana es crucial en cuanto las temáticas tienen que ver con género literario apocalíptico, que tiene que ver con imágenes que se utilizan para las referencias de un tema en teología que se llama escatología, de lo que vendrá al fin, que es el tema que Jesús plantea hoy ante unas preguntas que hacen algunos que están al lado de Jesús, que están mirando el templo y al mirar el templo dicen: ¿qué es esta obra tan grande y maravillosa? Claro, los judíos y los hebreos han tenido un orgullo por el templo, que es el lugar sagrado, el lugar santísimo. Hemos hablado varias veces de la gran historia de este lugar, de cómo aquel lugar o la era, el lugar de campo del Jebuseo a Uraná, lugar que compró David. Empieza allí todo un sueño, allí establece un altar y después tendrá el sueño de construir el templo. No lo construirá él, vendrá Salomón y Salomón construye el gran templo, que los que lo conocieron pues eran felices porque el arca ya no estaba de un lugar para otro, sino que David la había llevado a la ciudad de él, que la había convertido en Jerusalén. Y allí ya había quedado el lugar sagrado hasta después que vinieron los babilonios y arrasaron con el templo. Después Zorobabel, en la época de Esdras y Nehemías, se reconstruye el templo poco a poco. Después vendrá Antíoco y profanará el templo, y vendrá el día del lugar de la expiación con los macabeos. Y después Herodes el Grande empieza la gran construcción. Un templo aún más grande, se aumentan las medidas, la explanada del templo es grandísima. El padre Rubén el otro día nos hacía una comparación como de 20 estadios, pues imagínense ustedes esa explanada, la pueden ver en fotos, en imágenes, o los que han estado allí. Y en ese lugar, Herodes el Grande, 20 años antes del nacimiento de Jesús,
empezó una gran reconstrucción, como otros lugares que reconstruyó Herodes de carreteras, de vías, con todo este imperio romano que le permitía estar allí gobernando a este hombre que hizo algunas obras, entre ellas el templo. Y ellos vieron la reconstrucción y en la reconstrucción los grandes bloques de piedras, cómo se igualó el terreno, cómo se fue construyendo los distintos lugares del templo con más majestuosamente, cómo fue adornado con los exvotos, algunas cosas que llegaban los fieles, como en algunos templos nuestros que en agradecimiento pues llevan no solo placas, sino imágenes que se colocan allí. Pero en el templo de Jerusalén era la gran disponibilidad de todos a llegar allí como el lugar de encuentro con Dios, el lugar sagrado. Y Jesús lo conoció, es más, y en la época de Jesús, ya aquí 33 años de Jesús y todavía no lo han terminado. Ya está en su gran parte y ese es el templo que le toca a Jesús y están ahí. Ese es el contexto de hoy. Ponderaban la belleza del templo por la calidad de la piedra y los exvotos. Nos retrocedemos unos días atrás que Jesús lloraba sobre Jerusalén antes de entrar, ahí previo al Domingo de Ramos, porque Jerusalén no reconocía la visita de él. Lo mencionábamos y hacíamos una meditación sobre la visita de Dios y no reconocer el paso. Jesús ve la gran ciudad y en la gran ciudad el templo y dirá que no quedará piedra sobre piedra. Pues hoy repetirá ya en el discurso escatológico, con la temática de lo que vendrá al fin, porque le empiezan a preguntar entonces sobre esta situación y Jesús deja claro que esto que contemplan, ellos están maravillando ante una obra real, existente y que Jesús quiere y tanto la quiere que sacó a los vendedores y a los cambistas y el celo de tu casa me devora y mostró para qué es el sentido del templo. Él quiere el templo, Dios lo permitió, pero los hombres han llegado a utilizar lo sagrado y en este apartarse de Dios, pues vendrán las consecuencias de estas circunstancias. Todo el capítulo 9 del libro de Daniel, versículos 24 al 27, habla de la profecía de las 7 semanas o 70 semanas y tiene que ver con un número pleno desde la reconstrucción del templo después de los babilonios hasta la venida del ungido. El ungido es Jesucristo, Cristo el ungido. Él es el ungido, el esperado. No lo reconocieron, vendrá un príncipe y destruirá. Dice ahí también, se cumple esa profecía de Daniel. Y Jesús está hablando de eso, está hablando de cómo un día no va a quedar piedra sobre piedra y todo será destruido. Y esto no es para entrar en terror, sino que es una constatación de lo caduco que son las cosas en el tiempo. Y Jesús va dando unas señales de lo que pasará antes de que venga el fin. Y tendrá que pasar, entonces, que muchos dirán que vino el Mesías. En la manera judía, muchos se presentaban como guerreros para liberar a Israel. De hecho, todo el movimiento de los celotas, después de que Jesús murió y resucitó en el año 66, hicieron todo un movimiento de liberación con unos encargados y ellos serían pues como una especie de mesías, liberadores. Y todo terminó en que en el año 66 empezaron este movimiento. Y después subió Vespasiano a ser emperador de Roma y envió a su hijo Tito como general para que mirara y frenara esta revolución de los judíos, de las guerras judías que nos habla Flavio Josefo, historiador. Y entonces tuvo un tiempo como de prudencia, pero después en el año 70, después de sitiar la ciudad, miró cómo ir destruyendo las murallas, porque había lugares donde era triple muralla, y cómo poco a poco iba avanzando para dañar la resistencia. Y en ese combate de la ciudad, años 70, la recuperación de Jerusalén por parte del Imperio Romano, destruyeron el templo. Se incendió. Cadáveres, muertos, sangre, guerra. Eso es lo que Jesús había profetizado y se cumple. La ciudad sufre y sufre el templo y es destruido. Y este templo tiene algo que es, no volverá a ser reconstruido. Cuando lo de Babilonia, año 587, volvieron en el 538 a.C., y a finales, y en ese entre 500 y algo empezó con toda la fuerza de reconstrucción, y después pasaron los griegos y los eleusidas y otros imperios, y ahí siguió el templo de la reconstrucción segunda. Este templo no se volverá a reconstruir. ¿Y qué quedará del templo? Lo que hoy los hebreos van y se hacen a un costado allá
donde quedan las grandes piedras de un solo sector, es lo que ha quedado, donde es el muro de las lamentaciones y se lamentan por la destrucción del templo. Imagínense ustedes lo que significa eso para un hebreo. El lugar de ellos más sagrado está ahorita con una super mezquita de Omar ahí construida en la explanada y con otra que hay en otro sector de la explanada. Es decir, es templo ya mezquita de árabes, musulmanes, y los judíos no tienen el lugar sagrado. Se ha cumplido y Jesús da unas pautas para ir mirando que tengan cuidado, porque van a venir muchos usando el nombre diciendo yo soy. Yo soy es el nombre de Yahvé, yo soy. Muchos vendrán usurpando ese nombre, muchos que se mostrarán como liberadores, lo que venía diciendo ahorita. En nuestro tiempo de hoy, muchos han aparecido y siguen apareciendo diciendo, esta es la iglesia de Jesús, aquí es la iglesia de Jesús, esta es la verdadera. Ya la instituyó con Pedro. Y otros llenos de ambiciones y de ideas que no son de Dios, han venido a dividir y quieren mostrar que esta es la iglesia de Jesús. Y hay que tener cuidado, ese es otro signo de los tiempos. Siguen diciendo muchos que dicen que son la reencarnación de Jesús, etcétera, etcétera. Jesús da otra pauta, tendrán que darse entonces también noticias de guerras y revoluciones. No tengan pánico, ocurrirá primero, antes del fin. Guerras y reinos y después otro reino, lo que hablamos con esta fiesta, solemnidad del Jesucristo Rey del Universo. Los reinos humanos son caducos. Llegan unos fuertes y avasallan, después llegan otros más fuertes y dominan, y después otros y pleitos y divisiones. Esa ha sido la historia de la humanidad. Hemos tenido 2 grandes guerras sangrientas hace poco, relativamente en el tiempo. Nos da miedo una tercera guerra mundial porque sabemos pues la tecnología y eso nos pone como alertas, pero Jesús ha venido diciendo que son cosas que él mismo profetizó y que han pasado y que seguirán pasando, y también dirá, se alzará pueblo contra pueblo, reino contra reino, otras alusiones, habrá grandes terremotos, los ha habido, diversos pueblos, epidemias y hambre. Y ahora estamos viviendo las consecuencias de no solo la epidemia, de una gran pandemia, que la hemos meditado mucho desde el 2020. ¿Y cómo será el paso del tiempo? Que ya pasó el 2020 y estamos terminando el 2021. Y en el 2021 estamos viendo todavía las consecuencias. Y el mundo avanza y esperamos salir de esta situación, pero ha sido una vivencia que nos ha abierto los ojos a situaciones que se han presentado y que en este mundo globalizado actual, donde nos movemos rápidamente, pues se llevan fácilmente una enfermedad como esta. Hemos visto las consecuencias. Jesús va diciendo, todo esto tenía que pasar. Y habrá espantos y grandes signos en el cielo. Y Jesús va preparando como momentos de la historia, reinos que se sucederán. El reino de Dios irá creciendo pequeñamente y llegará un momento de culmen, donde nos llevará a la Jerusalén celestial. Pero hoy este primer momento de este discurso escatológico tiene que ver con pasos que se van dando, situaciones que se han dado y se darán, y que nos ponen como en alerta y estar pendientes de lo caduco que es el mundo. Y pasan tiempos, pasan generaciones, pasan muchas circunstancias humanas, pero el reino de Dios no pasará, antes por el contrario se incrementará y al final Dios tendrá la última palabra. Los invito a mirar la historia de sus ciudades, de sus países, de su vida. Cómo hoy conocemos edificaciones en nuestras ciudades que antes estaban y ya no. Y vemos unas majestuosas. Yo, por ejemplo, miro la catedral de mi ciudad, Arquidiócesis de Manizales, y es un templo grande, maravilloso, casi con 107 metros de altura. Y uno dice, este está hoy, es nuestro lugar de la presencia de Dios, la gran catedral, y pienso que algún día no estará, como yo tampoco estaré sobre esta tierra porque somos caducos y el tiempo pasará. Y vendrá el fin. Es para que recordemos que somos también peregrinos y pasajeros en esta tierra. Y esto tiene como 2 movimientos. Hay unos que han querido venir a decir que ya es el fin, que ya es el fin. Y tristemente eso ha dado que otros lleguen, cuando llegue el verdadero sentido de decir, ha llegado el fin, pues ya nadie reaccionará, porque pasa como el pastorcito mentiroso, que aquel pastor que le decía a la gente que el lobo, y todos salían corriendo y resulta que siempre era una mentira, y cuando verdaderamente llegó el lobo, pues en este caso la destrucción, pues ahí sí ya no creerán. Pero eso no es para entrar en temor ni en terror, sino para que, como siempre, la invitación del Evangelio es a estar vigilantes, perseverantes en la vigilancia, mirando que muchas cosas han pasado y pasarán. En este contexto,
tiene que ver con el fin del mundo, esa referencia, al final Dios será todo en todo. Eso no le quita que haya estas circunstancias, guerras, que son las divisiones del corazón del hombre, terremotos, circunstancias de la naturaleza, lo que estamos viviendo esta pandemia. Ojalá lo leyéramos cada día y no lo dejáramos como que, eso pasará y ya. No, esto tiene que cambiar el corazón y lo que va pasando en la historia se tiene que ir leyendo y tenemos el hoy. Mañana no sabemos, tenemos el hoy. Y esperamos y seguramente de pronto pueden faltar 5 para las 2, es decir, puede ser hasta cerca la venida de Jesús y uno puede leer ciertos signos de los tiempos con cuidado de no caer en lo que han caído otros que ponen fechas precisas, pero Jesús lo que quiere alertar aquí es a que hay que seguirlo con todo el corazón, hay que estar vigilantes a que este tiempo pasa. Le decía a aquellos de Jerusalén, imagínense ustedes, metámonos en el contexto. Herodes ha puesto todo su poder y han construido el gran templo. Entonces ellos dicen, no, esto nadie lo va a derribar, esto es majestuoso. Y ellos ponderaban toda la calidad de la construcción de esas piedras tan grandes, como las moverían. Cuando uno mira las pirámides, etcétera, las grandes construcciones antiguas cómo hacían. Pero es una realidad, la tenían de frente y ellos no veían ejércitos ahí al lado y que dirían, bueno, pero Jesús, ¿de qué está hablando? Si aquí no hay amenazas, sí nos dominan los romanos, pero ellos no respetan hasta ahora. Ellos no comprendían. Claro, Jesús está por encima del espacio y del tiempo y les da, si es el profeta de profetas, les anuncia, y parte de eso es, no supieron conocer la venida de él y pasará esto y esto y esto. Y lo dice para el mundo entero después. Digamos que la destrucción del templo de Jerusalén es como una simbología, un anuncio que el mundo también será caduco y que todo pasará y estas realidades que vemos serán distintas después. Pero que esto no nos asuste, sino que nos mueva a la conversión, nos mueva a estar preparados delante de Dios, nos mueva a mirar nuestras ciudades, nuestras realidades y decir, bendito seas, gracias porque hoy las tenemos, Señor. Esto pasará. Perdón, pongo un ejemplo que es muy fuerte para el mundo moderno y es la destrucción de las Torres Gemelas. Pues estas dos torres que significaban esta gran capacidad que tiene el hombre y por una triste y nefasta maldad otros lo han derribado y ahorita se ha vuelto a construir una grande y bonita y es impresionante, pero todo llega y todo pasa en cierto sentido. Y lo que vivimos de la pandemia y podrán venir otras enfermedades más fuertes, pero ¿quién está con Dios? Espera en Él todos los días, confía en su palabra, abre su corazón, está atento a los signos de los tiempos, no para ponerse a llorar, sino para buscar la santidad y para estar atento a la vida que Dios pasa todos los días. Qué bueno que estos pasajes donde Jesús va haciendo unas aclaraciones en el género literario apocalíptico que tiene que ver con revelación de cosas que se darán y cómo será el fin, nos ayuden a ustedes y a mí a estar preparados siempre, al paso de nosotros a las manos del Padre o al momento que pase la figura de este mundo que puede llegar Jesús y establecer ya su reino y mirar quién lo ha aceptado con un corazón abierto o no. Es una realidad. Lo constatamos en la historia, esto que dice Jesús se ha constatado, se sigue constatando. Tristemente se dan terremotos, tristemente se dan situaciones de desastres naturales y muchas otras cosas. Pero que esto nos lleve a tener los pies puestos en Jesús. Esta temática la vamos a ir tratando día tras día porque irá hasta el sábado con otras particularidades que va diciendo todos los días la palabra. Pero en este día mirando este templo, que Jesús dice no quedará piedra sobre piedra, nos ayuda a ustedes y a mí a tener un realismo. Un realismo es, hay una realidad que está hoy y vivo hoy en Dios. Puede que mañana no esté este verde, puede que en nuestras ciudades no estén unas cosas, llegan unas situaciones, unas construcciones, una generación, después otra. Pero este momento sí está claro algo, es una generación que está viviendo cambios muy fuertes, muy rápidos, en tecnología, en estilos de vida. Y cómo esta generación puede ser muy destructiva si no abre el corazón a Dios. Cómo ustedes y yo podemos vivir y ofrecer destrucción y no paz y no amor si no caminamos en el encuentro con Él. Cada generación y cada momento y cada presente nos dice, Dios sigue estando aquí con nosotros. Y cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice Jesús. Y nos ha dicho qué puede venir pasando y ya han pasado todo eso. Pero cómo estamos siempre atentos a la escucha de su palabra. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, porque hablando a los discípulos nos hablas a nosotros hoy y nos enseñas
de las realidades caducas de la vida, pero con la constatación de que nos has dado un alma que es eterna. Y como tu palabra, así pasen las generaciones y hayan pasado reinos humanos, tú eres el Rey del universo, como lo hemos celebrado ya. Y al final, tú serás todo en todos. Que podamos hoy abrir el corazón, mirar cómo muchas realidades han ido pasando y se han constatado. Con esta pandemia, Señor, hemos aprendido unos aprendizajes que ojalá nos abran el corazón a todos y al mundo entero. Que volquemos nuestra mirada y nuestro corazón a las realidades que son eternas y son el amor, la misericordia, la construcción de una sociedad más justa, de una sociedad que no solo idolatre realidades que son pasajeras, sino que te pongamos a ti en el centro de nuestras familias, de nuestras ciudades, de nuestros países, del mundo entero. Tú eres el único dueño y Señor que está sobre todo, sobre la historia humana, la conoces. Conoces la división de nuestros corazones y has venido a sanarla. Permítenos hoy esperar en ti, vigilar en ti, saber valorar todas las cosas según tu espíritu, que podamos no escuchar rumores que son falsos, pero que verdaderamente tengamos la capacidad de ir leyendo los signos de los tiempos. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿A qué me mueve esta palabra? ¿Qué me quedo contemplando? Hay contemplación y acción. Con estas imágenes que Jesús dice del templo y de las guerras, de los rumores, de los terremotos, de las pandemias, de las epidemias, de las hambrunas. ¿Qué genera eso en mí? Pero los invito a que no separen eso de la esperanza. Dios es el dueño de la historia. Pero ustedes y yo, ¿cómo esperamos en Dios? ¿Cómo ayudamos a construir el hoy que tenemos? El hoy. Esto no quiere decir, esto se va a acabar, entonces apague y vámonos. No, todos los días nos levantamos y trabajamos y nos esforzamos y hacemos lo mejor. Estoy haciendo lo mejor. Estoy buscando a Dios. Esta palabra que me prepara para el fin del mundo y para el fin de mi vida, según una alusión a una realidad que pasó en Jerusalén y lo que podrá pasar al final del mundo según Jesús, me mueve a tener esperanza en Él, a buscarlo de todo corazón, a saber que esta realidad es un peregrinar y que somos pasajeros en esta tierra. Comprendo esto del ser peregrinos y estar pasajeros aquí en el mundo. ¿Qué más genera esta palabra en mí? Coloquen en los comentarios. Gracias por toda la participación. Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Feliz día para todos!